Hola, buen día. Hoy les vamos a presentar las diferentes estructuras que hay en el cerebro equino en diferentes cortes. Nuestro equipo está conformado por Diane, María Fernanda, Aileen, Angie y yo, Jessica. A mí me tocó la vista lateral, empezando con el área prefrontal, que vendría siendo esta. Es un poquito más pequeña en los caballos, ya que ellos no son seres racionales, y esta área permite o inhibe la realización de comportamientos selectivos como respuesta a determinada situación, ya que nosotros sí pensamos antes de actuar. Después tenemos el área premotora, que viene siendo esta, viene siendo el área más grande del cerebro, bueno, en este caso en el cerebro de caballo, y es la que permite guiar los movimientos y control de los músculos. En esta misma área tenemos de este lado el área de Broca, que como sabemos proporciona circuitos nerviosos para la formación de palabras. Anterior a la cisura central tenemos la corteza primaria, que es la encargada de percibir la información sensitiva y aparte la planeación de actividad motora. De este lado tenemos la corteza auditiva primaria, que es la encargada del procesamiento de la información auditiva, y debajo de ella tenemos la área de asociación auditiva, que reconoce la palabra. De este lado tenemos el área de Wernicke, que es el área de la comprensión del lenguaje. De este lado tenemos el área visual, que es la encargada de recibir, procesar y almacenar la información proveniente de las retinas. Y al lado de ella tenemos la corteza visual, que es la que decodifica y percibe los estímulos para convertirlos en visión. De este lado tenemos el área de asociación somatosensorial, que une e integra toda la información correspondiente a sensaciones generales. Posterior a la cisura central tenemos la corteza somatosensorial primaria, que es la que recibe la información sensitiva de tacto, presión, vibración, posición, temperatura, entre otras. Y debajo de ella tenemos el área del gusto, que pues es la encargada de percibir el sabor. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es el corte de Charcot y las estructuras que se pueden observar. Para empezar vamos a encontrar lo que es el cuerpo calloso, que es la estructura que se encuentra en el fondo del cerebro y que conecta los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, coordinando las funciones de ambos. La lesión o patología que más afecta al cuerpo calloso es la llamada agenesia. Este genera problemas a nivel del sistema nervioso central, ya que la comunicación entre los hemisferios cerebrales se ve comprometida. Luego lo que también vamos a encontrar es el tálamo, que es una parte del sistema nervioso central que se va a encargar de procesar la información sensorial y motora, y gracias a su amplitud de núcleos tiene la labor de recibir las aferencias y llevarla a la corteza cerebral, al lugar donde pertenecen. El síndrome talámico se da cuando hay una lesión en el tálamo en los núcleos posteriores, dando así entrada al dolor y a la hipersensibilidad a los estímulos. La siguiente estructura que vamos a observar son los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales son los ventrículos más grandes y se encuentran en los hemisferios cerebrales. Tienen una forma parecida a la letra C y se extiende desde la parte frontal hasta la parte posterior del cerebro y contribuyen a mantener el cerebro sano. El síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo es un defecto de nacimiento y afecta el flujo de la sangre por el corazón. Esto sucede cuando no se forma correctamente el lado izquierdo del corazón del bebé durante el embarazo. El núcleo caudado está en la parte más superior y está estrechamente relacionado con el ventrículo lateral. Conecta las zonas corticales y subcorticales, que están relacionadas con la cognición y la conducta. Después tenemos a la cisura de Silvio, y al interior de esta, nada más que no se puede apreciar, está la ínsula, y es uno de los surcos por donde transita la arteria cerebral media. Y por último, el tracto óptico es la continuación de las vías visuales que transmite la información generada en la retina al quiasma óptico a través del nervio óptico. Esta es la vista ventral del cerebro, donde podemos observar el bulbo olfatorio, el cual recibe la información olfatoria y la conduce directamente al cerebro a través del tracto olfatorio. Otra cosa que podemos observar son los pedúnculos cerebrales, a través de los cuales son como una comunicación entre el cerebro y el encéfalo. Y podemos observar una meninge, la cual será la pía madre, que es un medio de protección del cerebro. Yo voy a explicar las circunvoluciones y surcos vistos en un corte sagital. Primero que nada, podemos ver la cisura central o de Rolando, que es esta, y rostral a esta se encuentra el surco precentral.
después la circunvolución frontal interna y la parte más rostral es el surco del cíngulo y conecta con la circunvolución del cíngulo que se encuentra aquí. Ventral a este está el surco del cuerpo calloso y el cuerpo calloso. En más ventral se encuentra el área o giro subcallosa, que es parte del sistema límbico, y sigue con el circuito de Papez. Entre la cisura central o de Rolando y el surco precentral se encuentra el lóbulo precentral. Más caudal a este se encuentra el surco marginal y después el surco subparietal. Y aquí debajo se encuentra el lóbulo cuadrilátero, que también es llamado precuña. La parte más caudal es la cuña, el surco parieto-occipital, la cisura calcarina y la língula. Y entre el esplenio del cuerpo calloso y la língula se encuentra el istmo, que también forma parte del circuito de Papez, que es del sistema límbico. Bueno, yo les presentaré las áreas de Brodmann en un corte sagital y posteriormente pues presentaré las áreas ya señaladas. Este es el área 4, que es la corteza motora primaria y se encarga de los movimientos voluntarios, como el movimiento de dedos, de muñeca, de manos, los movimientos orofaciales, etc. Tenemos al área 6, que es la área premotora, y esta se encarga de la planeación del movimiento. La 8 incluye los campos visuales, que son los movimientos oculares y los reflejos visuales. Y después tenemos al área prefrontal, que se compone de la 9, que es la corteza prefrontal dorsolateral, la 10, que es la corteza prefrontal anterior, y la 11 y la 12, que son áreas orbitofrontales. Y estos se encargan de la eticidad, del juicio, de la personalidad, de la conducta gregaria y de la atención. Después tenemos el área 32, que es la corteza singular dorsal anterior, que se encarga de la toma de decisiones y responde ante diferentes instintos. Después tenemos el área 23, que es el área singular ventral posterior. Y después tenemos al área 24, que es la corteza singular ventral anterior. Y estas pertenecen al área límbica, que como sabemos el sistema límbico se encarga de las emociones y del comportamiento en los humanos. Tenemos al área 3, 1 y 2, que son las somatosensitivas primarias. Tenemos al área 5 y 7, que son las áreas de asociación somatosensitiva, y estas reciben información visual y también coordinan los movimientos respecto a los estímulos visuales que se estén recibiendo. Tenemos a la 31, que es el giro del cíngulo dorsal anterior, que se encarga de relacionar las emociones con la memoria. Y la 23, que es el giro del cíngulo ventral anterior, que este también corresponde al área límbica. Tenemos a las áreas 19, que son de asociación visual. Después tenemos a las áreas 18, que son de la corteza de visual secundaria, y la 17 de visual primaria. La 30, como podemos observar, pues también corresponde al área límbica. Después el área 37, que es el área fusiforme. Esta es para la decodificación visual. La 27, que es el área piriforme, y esto se hace presente cuando olemos diferentes olores y se estimulan diferentes recuerdos. Luego tenemos al área 20, que es la temporal inferior, y esta vincula la experimentación de sensaciones de juicio y del razonamiento. El área 36, que es el área ectorrinal, y estos son para identificar las imágenes. Y la 34 y la 28, que es el área entorrinal ventral y la dorsal, que son encargadas del gusto.